qué buena la foto, la del Juan Ureta. Bueno, ya voy a compartir pantalla. Entonces, reitero lo último. A ver, ¿estamos en la hora o no? Sí, justo. Entonces, como decíamos, a través de esta línea tenemos PX, X, y otras cuestiones las hemos descartado. Todo esto lo dejamos fuera. Pero cuidado, no se confundan. Eso es parte, en términos de información o data, de la línea precio-consumo. Lo que ocurre es que ahora yo solo voy a tomar una partecita para vincular respectiva y alternadamente PX con X y PX con Y. Al vincular PX con X vamos a obtener la demanda. Y al vincular PX con Y vamos a poder discernir, determinar si la relación desde la óptica del consumidor por los bienes X e Y para él son bienes complementarios, bienes sustitutos o bienes no relacionados. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas. No, profe. Bien, vamos a la lámina siguiente. Entonces, lo que hemos trazado aquí en términos gráficos, y si se dan cuenta, obviamente para poder trazarla, hay solo dos atributos que estamos relacionando, bajo la condición o connotación que una serie de otras cosas han permanecido bajo la condición de ceteris paribus. Y si observan, este grafiquito que tengo aquí es absolutamente consistente con lo que fue ocurriendo en este. A medida que el precio del bien X fue bajando, ¿qué fue ocurriendo con el consumo? Aumentó. La relación precio-cantidad es directa o inversa. Inversa. Bueno, eso es lo que estoy trazando gráfica, geométricamente en la lámina siguiente. Si se dan cuenta, este mono es perfectamente consistente con lo que teníamos en el otro. Este era el óptimo inicial, este era el óptimo 1, este era el óptimo 2 del mono anterior. ¿Hasta allí me siguen, niños? Señoritas jóvenes, ¿me siguen hasta ahí? No, está hablando en vuelta. No, ahora acabo de comenzar la segunda vez. Jóvenes, señoritas, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, esto que he representado gráficamente no es otra cosa, valga la redundancia, que la representación gráfica de la ley de la demanda. Y la ley de la demanda, ¿qué es lo que dice? Esto, que la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada de él es inversa, bajo la condición de ceteris paribus. Eso significa que si el precio de un bien baja, es dable pensar que la cantidad demandada aumente, y viceversa. Ya no hoy día, sino que en la clase del miércoles, en la clase del miércoles yo creo que vamos a alcanzar a ver, vamos a llegar a
un caso especial, que es esto, que son los bienes de Giffen, en los cuales se viola la ley de la demanda, o se da la paradoja de Giffen. Pero eso lo vamos a ver el miércoles, yo creo que no alcanzo hoy día. Ahí se da una paradoja, o se viola la ley de la demanda. ¿Y qué es lo que dice la ley de la demanda? Lo que tenemos escrito allí, la relación entre el precio del bien y la cantidad demandada. ¡Pum! ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Bueno, pero cuidado, esto lo obtuvimos asumiendo que había una serie de atributos que han quedado constantes. Eso, gráfica o en los monitos lo van a encontrar de la siguiente manera. Aquí lo que estoy diciendo es que el precio de los bienes sustituto y le pongo una rayita arriba. El poner esta rayita arriba significa esto. La condición de ceteris paribus. ¿Y qué significa? Todo lo demás constante. Estoy diciendo entonces que obtuvimos una relación entre la cantidad demandada y el precio del bien X. La cantidad demandada de X, hay. Y el precio del bien X. Pero el precio de los sustitutos estuvo constante. El precio de los bienes complementarios estuvo constante. El ingreso nominal estuvo constante. Los gustos no cambiaron. El clima tampoco cambió. Las expectativas respecto del mercado de este bien X se mantuvo. Y cualquier atributo que sea relevante para el caso que estemos analizando, también se mantuvo bajo la condición de ceteris paribus, es decir, constante. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya, me devuelvo por un instante, miren. Ya, si en la situación inicial, por ejemplo, el precio del bien Y no hubiese sido este, sino que un 10% superior, a efecto de encontrar esta línea, la que encontramos en el mono esta, si resulta que el precio del bien Y hubiera sido un 10% superior, por ejemplo, este cociente, es decir, la cantidad máxima que podríamos haber consumido el bien Y destinando todo el ingreso al consumo de dicho bien, hubiera sido la que tengo aquí en este vértice o menor. Si el precio del bien Y es un 10% Menor. superior, Menor. menor. Por lo tanto, el punto inicial hubiera sido este. Y no sé si se da cuenta que al hacer la misma experiencia, fíjese, PX no cambia, el ingreso no cambia. Eso de allí. Los óptimos que íbamos a encontrar eran los mismos o distintos a lo que encontré anteriormente. Son distintos. Son distintos. Entonces, ¿cuál es la conclusión relevante? La siguiente. Esta curva de demanda que obtuvimos es si, solo si, todo se mantuvo bajo la condición de ceteris paribus. Si cualquiera de estas cosas cambia, ¿usted cree que yo obtendré la misma o una distinta curva de demanda? Distintos. Distinta. No sé para dónde, si va a estar a la izquierda, a la derecha, para arriba, para abajo, para el lado, para el otro lado. No tengo idea, pero ciertamente ya no podría ser la misma, tiene que ser distinta. ¿Estamos hasta aquí? Dime, no te entendí. Sí, estamos. Ya, bien. Aquí lo que voy a hacer es que piensen en lo siguiente para efectos de interpretar la curva. Voy a marcar un par de puntos. Ya, mira, para tratar de entender la curva de demanda y qué es lo que significa, qué es lo que connota, vamos a hacer un análisis vertical y un análisis horizontal. Voy con el vertical primero. Voy a fijar la cantidad en X1 y entienda el mono anterior, el de la lámina
anterior. Les pregunto, por una cantidad X1 unidades, por cada una de ellas, según lo que hicimos recién, ¿usted estaría o no dispuesto a pagar PX2? Sí. Sí. Porque estuvo pagando PX1. No sé si se acuerda el mono anterior. Cuando el precio del bien X era PX1, yo consumía X1. Y PX1 era mayor que PX2. Por lo tanto, por cada unidad de las X1 unidades, ¿yo estaría dispuesto a pagar PX2? Sí. ¿Estaré dispuesto a pagar PX1? Sí. Sí. Eso fue lo que ocurrió en el óptimo. En el O1, el precio era PX1 y yo consumía X1. Por lo tanto, ¿estuve dispuesto a pagar? Sí. ¿Estaré dispuesto a pagar por cada una de las X1 unidades un precio PX0? No. No. Por lo tanto, cuando usted le entra verticalmente a la curva de demanda, cuando fija la cantidad, ¿qué es lo que determina el precio mínimo o el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada unidad? ¿Ah? ¿Era una pregunta o lo está afirmando, Le profe? estoy preguntando si no había sentencia y no había sentencia no resuelta. Obviamente le estoy preguntando. Cuando usted fija la cantidad en la curva de demanda, lee el precio mínimo o el precio máximo que está dispuesto a pagar. Máximo. Métanselo bien en la cabeza. Máximo. Por lo tanto, la curva de demanda nos da cuenta de la disposición máxima a pagar por cada unidad. Listo. Le entro horizontalmente. A un precio PX0, ¿usted estaría dispuesto a demandar X4 unidades del bien? No. O sea, sí, pero Ya, sí, porque Sí. incluso consumía X0. A un precio PX0, ¿estaría dispuesto a consumir X0 unidades? sí. Sí. ¿Estaría dispuesto a consumir X1 unidades? No. No. Por lo tanto, cuando le entro horizontalmente, cuando fijo el precio, ¿qué es lo que leo? La cantidad mínima o máxima que el gallo está dispuesto a consumir a cada precio. Máximo también. Máxima. Métanselo bien en la cabeza, es decir, independiente del enfoque vertical u horizontal, la curva de demanda da cuenta de la disposición máxima del consumidor, ya sea en términos del precio a pagar o de la cantidad a consumir a cada precio. ¿Hay dudas? No. No, profe. ¿Cuál es la región factible para el consumidor entonces? Todo lo que esté debajo de la curva, ¿o no? Acotada por la curva de demanda en sí misma. ¿Hay dudas? ¿Estos puntos son factibles donde estoy moviendo el lápiz? No. No. ¿Hay dudas? No. Listo. Vamos a la siguiente. Entonces, perdón, me devuelvo. Bueno, ya, pero aquí mismo lo podemos ver. ¿Alcanzan a ver o no, niños? Sí. Sí, algo se ve. No la puedo agrandar más la lámina en este caso. No, sí se ve bien, solo que no. Sí, no se preocupe. Ya. Miren, según lo que acabamos de ver hace un ratito, en la lámina anterior al final, cuando la curva de demanda se me desplaza hacia la derecha y arriba, esta es la situación inicial. Cuando la curva se mueve para acá, está connotando un aumento o una disminución Aumento. hacia allá. ¿Ah? Aumento. Aumento. ¿Y por qué? Porque si se dan cuenta, la disposición máxima aumenta. A cada cantidad, el precio que yo estoy dispuesto a pagar ahora es mayor o menor. Mayor. Mayor. A cada precio, la cantidad que yo quiero consumir ahora es mayor o menor. También mayor. Mayor. Más por la regla de los signos,
positivo. Inambiguamente significa que cuando la curva de demanda se mueve hacia la derecha y arriba, está significando un aumento o una disminución. Aumento. Por el contrario, cuando se mueve hacia la izquierda y abajo, denota una Disminución. disminución. ¿Hay dudas? Entonces, lo que voy a tratar de ahora explicar es, bueno, de los atributos, estos, que permanecieron bajo la condición de ceteris paribus, de esto de aquí, ¿qué provoca cada cosa cuando cambia? ¿Estamos? Ujú. No me doy cuenta, ¿hay alguien queriendo entrar? No. No. Ya. Entonces vamos. Y esto, una vez más, niños, les reitero, nunca olviden que la economía es un análisis lógico. ¿Entendieron lo que significa y representa la curva de demanda? Sí. La curva de demanda, ¿qué es lo que relaciona cantidad demandada con precio? Y manifiesta que la relación entre el precio y la cantidad demandada de un bien es, estoy preguntando, lléneme la oración, es Es inversamente proporcional. inversa. Eso significa que si el precio de una cosa sube, es dable pensar que la cantidad demandada de ella o de él baje y viceversa. Y me refiero con el viceversa justo lo contrario. ¿Hay dudas? No. Bien. Entonces vamos. Aquí tengo PS, precio de los sustitutos, PC, precio de los complementos, G, gustos, C, clima, para productos de naturaleza estacional, E, expectativas, etcétera, etcétera, cualquier otro atributo relevante. Delta más ingreso, delta menos ingreso. Y cuidado, no es que nos hayamos equivocado, sino que recuerden que nosotros, en términos del comportamiento frente al consumo de bienes, hay algunos que percibimos como bienes inferiores y otros como bienes superiores en términos genéricos. Y está el bien neutro también, que es particular, pero existe. Y para cada uno de nosotros, no voy a decir mucho, pero cada uno de nosotros tiene varios bienes que los percibimos como bienes neutros. Aquí no me equivoqué, sino que hay que hacer la distinción según fuese el caso con el ingreso. No es que aparezca dos veces por un error. ¿Estamos? Entonces, y piense desde la lógica. ¿Qué debe ocurrir? Esto es lógico, todo el análisis que vamos a hacer es lógico. ¿Qué debe ocurrir? ¿Y qué es el modelo de trabajo de la economía? Recuerden que la econometría nos aporta la cuestión más formal o más matemática, pero la economía es argumentación lógica, raciocinio lógico. ¿Qué debe ocurrir con el precio de los bienes sustitutos para que la demanda por nuestro bien, el que estamos analizando, aumente? A mí me gusta el café con azúcar. ¿Qué debe ocurrir? Estamos viendo los sustitutos. Café y té. Para el común de los individuos, el café y el té pueden ser bienes sustitutos, es decir, satisfacen una única necesidad, la misma. Por lo tanto, si sube el precio del té, ¿qué ha de ocurrir con el consumo de té? Bajar. Disminuye. Disminuye, y como la gente quiere satisfacer una cierta necesidad, ¿qué debe ocurrir con la demanda por café a efecto de satisfacer dicha necesidad? Aumenta. Aumenta. Aumentar. Por lo tanto, podemos inferir que en la medida que el precio de los bienes sustitutos aumente, la demanda por el bien en estudio habrá de Aumentar. aumentar. Esto es lo que yo estoy viendo, aumento en la demanda. Ya. De manera análoga, analícenme qué debe ocurrir con el precio de los bienes complementarios para que la demanda por nuestro bien X aumente.
Y explíqueme el por qué, argumenteme. ¿Aló, me escuchan o no? Si Sí, son bienes complementarios, se necesitan Creo- los dos al mismo tiempo. Por Sí, lo tanto, el café con precio, azúcar, claro, por lo tanto los precios deberían disminuir para que el el consumo aumente. precio. Ya, estamos hablando aquí en genérico, pero está bien, puede ser más de uno el complementario, ¿cierto? Si tallarines con salsa de tomate y queso rallado. Listo, ahí tengo el tallarín, pero plural, complementarios serían la salsa de tomate y el queso rallado, sí. Listo. Ya. ¿Qué debe ocurrir con los gustos? Y aquí ya es una cuestión intuitiva. Los gustos deben aumentar o disminuir por esta cosa. Aumentar. aumentar. Debe haber un cambio favorable en los gustos. ¿Qué debe ocurrir con el clima? ¿Un cambio favorable o desfavorable para lo que estamos analizando? Ya estamos entrando en la época otoñal. Hasta las primeras clases las hicimos casi todos en polera. Yo estaba en polera también, pero hoy día ya me amanecí con un chalequito. Profe, Dime. yo tengo una consulta justo con este, porque sé que estamos viendo como un caso para poder entender todos los cambios que hay, pero por ejemplo, si es que en verano Ujú, tuviéramos un cambio de precio en el té y sí, el café se mantuviera igual. El sí. clima no ha cambiado, pero no nos favorece para tomar té o café, pero sí Y los otros factores. depende, niño. Cuidado. Yo en general el verano, como dispongo de más tiempo, yo soy cafetero bravo, ¿ah? Como dispongo de más tiempo, consumo más café. No creas que tomo el café para el frío. Tomo porque me gusta el café. No lo tomo por algún motivo en particular. Tomo porque me gusta el café, lo mismo que el cigarrillo, fumo. Y como dice un amigo, cuando le preguntan cuánto fuma, lo más que puedo, dice. Listo. Ni uno, ni dos, ni medio, lo más que puedo. Aquí pasa lo mismo. Entonces, cuidado, hay que ver el individuo. Sí, aquí yo estoy viendo cambio unitario. Se pueden dar las mixturas, pueden variar más de algún atributo en conjunto y ahí eventualmente podemos llegar a una respuesta clara, pero también puede que no tengamos una respuesta clara. Lo voy a explicar con un ejemplo después. Okay. Vamos con el clima. Para los chalecos, ¿cuál es la época buena? Separemos en dos grandes estados, ¿ah? Invierno-verano. El invierno y el verano. Invierno. Por lo tanto, para efectos de la demanda, estamos analizando los chalecos, el bien X chaleco. Tiene que haber un cambio favorable o desfavorable en el clima. A pesar de que el invierno puede que sea la estación del año que menos le gusta a la galla, para efectos del bien que estamos analizando, es la estación buena o mala para la demanda por chaleco. Favorable. Listo. ¿Qué debe ocurrir con las expectativas? ¿Qué cree usted que, por ejemplo, a qué nos referimos con expectativas? ¿Qué es lo que cree usted va a ocurrir con los mercados? Por ejemplo, estamos viendo en el caso de la pandemia. Tiene que haber un cambio favorable o desfavorable en el mercado para el bien que estamos analizando, de manera tal que esas expectativas nos lleven a que aumente la demanda. Favorable. Que puede que sea contra lo que nos dice la lógica, producto de lo que puede estar ocurriendo. Pero para efectos del estudio del bien, ciertamente tiene que haber un cambio favorable en las expectativas. La demanda por mascarilla se tornó escaso, todos requeríamos la mascarilla, las expectativas en ese caso jugaron a favor de la demanda por mascarilla y esta aumentó considerablemente. Independiente que nos suene ilógico, que mientras la gente más requería, los precios se fueron a las nubes. Eso tiene que ver con otra cosa que todavía no estamos capacitados para analizar, que es cuando analicemos la estructura del mercado. Todavía nos falta un agente económico, el productor u oferente. Bien, ¿qué debe ocurrir con el etcétera? Tiene que haber un cambio favorable o desfavorable. ¿Qué escribí ahí? Favorable o desfavorable para ese atributo en cuestión. Favorable. Favorable. Esto es pura intuición nomás, aquí. Ya, vamos con el ingreso. Y esto ya tiene que ver con la definición del bien. Recuerden, ¿cuáles son los bienes normales o superiores? Los que van a aumentar. Por lo tanto, la demanda por el bien X aumentará si se trata de un bien superior o normal, superior en términos genéricos.
pero también existen los bienes inferiores para cada uno de nosotros. Por lo tanto, el caso de un bien inferior provocará o detonará un aumento en la demanda, sí y solo sí cuando el ingreso disminuya. El tipo me disminuye en la renta, me hago más pobre, por lo tanto debo dejar de consumir ciertos bienes y consumo de estos, los que percibo como inferiores. ¿Y por qué? Porque me estoy haciendo más pobre, por lo tanto no puedo consumir de los que quiero, debo consumir solo de este. ¿Hay dudas? Ah, dime. No, profe, digo, Ya, y si fuese un bien neutro, la variación del ingreso, ¿qué provoca? nada. Nada. ¿Hay dudas? Bueno, aquí yo vi los aumentos, en términos del aumento de la demanda, a eso me refiero. Ciertamente, si en términos unitarios y parciales se da la negación de lo que escrituramos aquí, la demanda en vez de aumentar, ¿qué le pasará? Disminuye. Disminuye. ¿Hay dudas? Ya, en el ejemplo del compañero, miren, supongamos que el bien X es un bien superior. El bien X es un bien superior. ¿Me siguen? Sí. Ya, y hay un aumento en la renta, pero una disminución en el precio del sustituto. ¿Qué pasará con la demanda por el bien X? Va a bajar. No sé. El aumento del ingreso va a provocar un aumento o una disminución. Un aumento. Aumento. Ya, miren. Esta le voy a poner solo el subíndice, X0. Producto del aumento en el ingreso, nos vamos, si usted quiere, a X1. ¿Me siguen o no? Sí. Pero debido a la baja del precio del bien sustituto, bajó el precio del té. Café, té, aquí estamos en el mercado del café. Aumentó el ingreso, aumentó la demanda por café, pero a la vez baja el precio del té. ¿Qué ocurre con la demanda por café? La gallina va a querer más o menos té. Más. Más. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la demanda por café? Va a disminuir. Va a disminuir. Y yo no sé si va a disminuir hasta aquí o hasta acá. ¿Me siguen o no? Eso va a depender de los otros factores. No, eso va a depender de la intensidad del cambio de cada cosa. Para efectos del mercado del bien en estudio, del X. ¿Cuál efecto termina siendo más importante? ¿Si el cambio en el ingreso o la disminución del precio? Habría que verlo. ¿Hay dudas? Aquí yo analicé cambios parciales o unitarios. Obviamente, en el mundo real se nos pueden ir dando cambios conjuntos y ahí hay que analizar. Y una pregunta típica de prueba es esta. ¿Qué ocurre con el ejemplo que les di? Y ahí la respuesta ¿cuál es? Depende. Lo que sí, si yo analizo en términos parciales, producto del aumento del ingreso, demanda aumenta, dado que es un bien superior, dijimos. Pero, por otro lado, producto del aumento en el precio, de la disminución del precio del sustituto, por ese solo hecho, la demanda por este disminuye. Ahora, ¿cuál de los dos efectos es más prevalente o más importante? No tengo idea a priori. Entonces la respuesta, ¿cómo la parto diciendo? Depende. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profe, yo tengo duda. Sé que, o sea, no sé en verdad, pero, por ejemplo, digamos que estamos hablando de café, como usted dijo que le gusta el café, ¿Sí? hablemos que el café es Nescafé y el otro es el Juan Valdés. ¿Ya? Y a usted le gusta el Juan Valdés, pero el Nescafé bajó mucho. ¿Sí? Usted, en teoría, a usted le gusta más el Juan Valdés y aún así lo puede comprar. Pero usted está diciendo que compraría el Nescafé porque bajó mucho, independiente de su gusto. Sí, lo que pasa es bueno el ejemplo, pero es malo. Porque para mí, estoy hablando a mí, me estáis preguntando a mí, ¿eh? Para mí el Sí, no, Nescafé y el Juan Valdés no son sustitutos. Yo en general, y sobre todo estos 2 últimos meses que he estado encerrado en la casa,
A pesar de que tengo café de grano, el que tomo frecuentemente y a cada rato es el Nescafé. Pero la idea era, por ejemplo, o sea, dar un ejemplo que se acomode a usted, independiente de la marca, pero que una baje y a usted le guste más la que no ha bajado. ¿Sí? Seguramente voy a consumir más de la que bajó. Porque entiende, son sustitutos, me estáis planteando que son sustitutos. Sí, Por lo esa tanto, es la idea. es un hecho real. El común de los individuos respondemos de esa manera. Cuando nos vemos enfrentados al consumo de bienes sustitutos, en la medida que el precio de uno de ellos baje, ceteris paribus lo demás, tú vas a consumir más del sustituto. Y eso es sí o sí. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que esa baja, ¿qué es lo que vamos a ver después con las curvas de demanda reales o compensadas? ¿Qué es lo que ocurre? Que esa baja en el precio puede ser tan grande que tú llegas al punto que deseas consumir de ese bien que bajó de precio una cierta cantidad y te vayas a dar cuenta que te sobró plata todavía en el bolsillo, porque fue muy importante la baja en el precio. Por lo tanto, ¿puedes llegar a incrementar el consumo del otro también? Sí, sí, eso es un hecho. Pero eso lo vamos a analizar en la clase del miércoles, yo creo. Okay. Que son las curvas de demanda compensadas o reales. Esta es la curva de demanda monetaria o nominal o marshalliana, que esta es la curva que nosotros observamos en la práctica, en el mundo real. Cuando usted hace un estudio de demanda, la que puede llegar a inferir es esta, que se reconoce como la demanda monetaria, nominal o marshalliana. Y a donde tú quieres que yo llegue es lo que voy a ver el miércoles, porque hoy día es imposible que alcancemos, y que son las curvas de demanda monetarias o reales. Ahí se podría dar lo que me estás diciendo. Incluso ahí se podría dar lo que les dije, eso lo vamos a ver más adelante, que era el bien de Giffen, la existencia de un bien de Giffen, que es cuando se viola la ley de la demanda, y que está tangencialmente vinculado con lo que me preguntáis, o podría estarlo, no es que deba. Recuerden que la economía hace un análisis con un enfoque positivista, es decir, descriptivo. Podría darse, sí. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Guay. Entonces, y esto, cabro, es típico de preguntas de prueba y que no entiendo por qué siguen algunos queridos alumnos confundiéndose. ¿Alcanzan a ver el mono y la tabla? Sí. Ya. Aquí lo que se pretende es distinguir ¿qué pasa? Entre cambios en la demanda y cambios en la cantidad demandada, que no son lo mismo. Ya. Bien. Entonces, recuerden que la economía hace un análisis causa-efecto, sin dejar de lado o sin olvidar el contexto o el medio en el cual está inserto el análisis que estamos realizando. Aquí lo que se pretende entonces es distinguir entre lo que representa cambios en la cantidad demandada versus cambios en la demanda. Y para eso no hay que olvidar el enfoque o la forma de actuar que tiene la economía. La economía hace un análisis causa-efecto sin olvidar el contexto. Y lo que usted siempre observa en la práctica, dado que el sujeto de análisis es el individuo, lo que usted observa en la práctica son los efectos, son los comportamientos de los sujetos económicos. Y lo que trata de investigar o detectar es cuáles, fueron las causas
que llevaron a ese comportamiento. ¿Me siguen? ¿Me Sí, siguen? Ya, vamos. Si usted está al inicio en el punto A, y eso es lo que lee en el mercado, que a determinado precio se consumió esta cantidad, y hay un movimiento hacia el punto B, ¿qué es lo que está cambiando y qué lo provocó? El precio del bien. Si se fijan, al movernos de A a B, estamos sobre una única curva de demanda. Esta es la curva de demanda 1, curva de demanda 2. Por lo tanto, la curva de demanda no cambia. ¿Qué es lo que está cambiando al moverme de A a B? la cantidad demandada. La cantidad demandada, y en particular, en este caso, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Alcanzan a ver el signo ahí en el delta? Sí. Sí, Delta más la cantidad demandada. ¿Cuál fue la causa que nos llevó a dicho comportamiento? Y ahora observo, bueno, entre A y B, ¿qué es lo que cambió y que provocó el aumento en la cantidad? El precio. La baja, la variación negativa, la disminución en el precio. Ahí dice delta menos, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, profe. Ahí dice delta menos el precio. Después, si observáramos un movimiento de B a C, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¡Pah! Me moví de este para acá. ¿Qué ocurrió con la demanda? La curva toda Cambió, aumentó. aumentó. se movió hacia la derecha y arriba, no pueden haber dudas. Por lo tanto, si se mueve hacia la derecha y arriba, ciertamente está connotando un aumento. Aumentó. ¿Qué la provocó? No tengo idea, pero algún cambio favorable en las condiciones del ceteris paribus. ¿Cuál? No sé. Puede haber bajado el precio de los complementarios, puede haber subido el precio de los sustitutos, puede haber aumentado el ingreso si es que el bien X es percibido como un bien superior. No tengo idea cuál, pero algo cambió en términos favorables. ¿Hay dudas? Después, No, si profe, nos no creo. movemos de C a D, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sepúlveda, ¿querías consultar algo? Hay una disminución. ¿De qué? No, profe. Una disminución de la demanda. Ya, ¿ve? ¿Cambió la curva? No. ¿Cambió la demanda entonces? Sí. No. No, pues. Estás en la ¿Cómo? misma curva. Cambió la cantidad demandada. Estás en la misma curva, por lo tanto, ¿puede estar cambiando la demanda? La demanda cambia, se mueve para allá, aumenta, se mueve para acá, disminuye. Aquí estoy en la misma curva, por lo tanto, la demanda está cambiando. Niños, No, no está cambiando. no está cambiando. ¿Qué es lo que está cambiando? La cantidad demandada. La cantidad demandada. ¿Y qué provocó esa disminución en la cantidad demandada? Entre C y D, ¿qué está ocurriendo con el precio? Aumentó el precio. Aumentó el precio. Finalmente, y ahí está, aumento de precio. Finalmente, de D a A, ¿qué es lo que cambia? La demanda. ¿Qué está ocurriendo con la demanda? Disminuye. ¿Y qué la provocó? Un cambio desfavorable en las condiciones del ceteris paribus. ¿Es lo mismo cambio en la demanda que en la cantidad? No, cambio en la cantidad lo provoca la variación de precio. Cambio en la demanda lo provoca ceteris paribus. ¿Es lo mismo lo uno que lo otro? No. No. Listo, hasta aquí.